Listo, bien. Buenas noches, entonces. Bienvenidos nuevamente a su curso de IS. Hoy estamos todavía dentro de nuestra unidad número 2. De hecho, vamos a ver por aquí en nuestra planificación cómo estamos. Bien, entonces, hoy vamos a tratar nuestra sesión número 13. Vamos a hablar acerca del ciclo de vida de requerimientos. Como se dan cuenta, es una de las últimas sesiones referidas a la unidad 2. Solo nos quedaría la trazabilidad de requerimientos. Con eso cerraríamos nuestra segunda unidad. Un tema importante a saber de todo esto es que, bueno, recordemos que la próxima semana es su examen parcial. El examen parcial normalmente cubre hasta la unidad número 2, que es trazabilidad de requerimientos, pero esta vez por Semana Santa no vamos a alcanzar. Entonces, esta última sesión, la 14, va a quedar pendiente y el examen parcial va a llegar hasta aquí, hasta la sesión 13, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, y eso nos lleva a la pregunta, y profe, ¿cuándo es el examen parcial? Bueno, el examen parcial es la próxima semana. De hecho, nosotros tenemos que poner la fecha y como siempre yo voy a recurrir a que ustedes mismos puedan decidir cuándo podamos tomar esa evaluación. Entonces, en el chat van a tener un link donde pueden ya empezar a votar cuál sería su preferencia de acuerdo a la fecha del examen, para ver si es, en este caso, el día martes o el día jueves de la próxima semana, dependiendo de lo que ustedes decidan. Voy a dejar el link ahí, va a estar abierto durante toda la clase y antes de cerrar la clase vamos a ver cuáles son los resultados. Con eso ya cerramos la fecha y agendamos para cuándo quedaría el examen. ¿Sí? Listo. Entonces, no se olviden de esta parte. Como les decía, hoy vamos a enfocarnos en hablar del ciclo de vida de requerimientos, nuestra sesión número 13, así que vamos a empezar. Bien. Tenemos una sesión que es un tanto corta. Lo que va a hacer es tratar de cerrar todo el último concepto de los requerimientos. Si se acuerdan, dentro de esta unidad número 2 hemos estado hablando de los requerimientos en cada una de las sesiones. Primero empezamos con la definición, luego hemos hablado de cómo priorizar los requerimientos y esta vez vamos a terminar hablando de algunos conceptos adicionales. Vamos a hablar acerca del ciclo de vida de los requerimientos, qué cosa es un ciclo de vida, cuáles son las fases o etapas que podría tener, cómo podemos nosotros gestionar los cambios en los requerimientos, que es una cuestión que siempre se presenta en todo tipo de proyectos, y cómo podríamos nosotros mapear los requerimientos. ¿Okay? Como siempre, si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta, pueden directamente levantar la mano o abrir sus micrófonos y vamos conversando. Vamos a ver. Lo primero, como les decía, es el ciclo de vida de los requerimientos. Vamos a ver, en primer lugar, qué cosa es un ciclo de vida y cómo se aplica esto al requerimiento. Bien. Entonces, vamos a ver. El ciclo de vida de los requerimientos, para empezar, vamos a hablar de un ciclo de vida. Un ciclo de vida de requerimientos o de cualquier otro elemento que ustedes analicen es puntualmente un conjunto de estados. ¿Bien? Entonces, un ciclo de vida es este conjunto de estados que va a atravesar, para nuestro caso en particular, un requerimiento durante todo el proyecto, ¿no? Desde que el requerimiento es planteado hasta que finalmente se implementa y se pasa a producción. Ahora, la verdad es que durante la planeación del análisis de negocios, nosotros deberíamos ya definir cuál es esta lista de estados, ¿no? Si yo digo que voy a tener 5 estados por un requerimiento, entonces estos estados deberían ser definidos al inicio, cuando yo estoy empezando a hacer mi planificación, y esto debería estar documentado dentro de mi plan de análisis de negocios, del que hemos hablado ya en otras ocasiones. Entonces, nosotros tenemos múltiples formas de poder gestionar los requerimientos, de poder atravesar estos ciclos de vida y cómo hacer el control efectivo de que estos ciclos de vida se estén cumpliendo y que realmente estemos haciendo la transición por cada una de las etapas que este ciclo contiene. Entonces, si nosotros utilizáramos algún tipo de herramienta para poder administrar los requerimientos, estos estados van a cambiar automáticamente, ¿no? Voy a tener seguramente un estado inicial cuando el requerimiento es propuesto. De repente, si el stakeholder que sea autorizado es el que da el check o valide ese requerimiento, va a cambiar de estado a aprobado. Y cuando mi equipo de trabajo tome ese requerimiento aprobado y lo empiece a insertar en el backlog o en esta cola de trabajo que voy a tener,
el requerimiento pasará a estar en curso y cuando termine y sea validado por mi stakeholder o por mi product owner, dependiendo de lo que esté trabajando, este requerimiento va a pasar a implementado y así va a ir cambiando automáticamente los estados. Bien, lo cierto es que para esto nosotros tendríamos que definir una serie de reglas de negocio y estas reglas de negocio me van a servir tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, ¿no? Ya sea que yo decida realizar toda la gestión mediante alguna herramienta manual como Excel, que es lo que la mayoría de nosotros utiliza, o basado en alguna herramienta que también nos puede ayudar a mejorar esto, ¿no? Tenemos algunos ejemplos aquí, tal vez Jira o el mismo Miro nos podrían dar un soporte para poder gestionar cuáles son los estados de mi requerimiento y tratar de hacerlo de una forma más automática. La idea es que si nosotros contáramos con esta herramienta dentro de la empresa en la que estamos trabajando, la debemos utilizar. Y en caso nosotros no tuviéramos una herramienta para poder gestionar estos requerimientos, no podemos acceder a Jira o no podemos acceder a Miro, nosotros estaríamos en la responsabilidad como analistas de negocio de poder mantener todos los datos de los requerimientos. Bien, Jira en un inicio era gratuito, ahora tiene distribuciones que son pagas por suscripción o pagas para poder descargar e instalar en un servidor. Y en el tema de Miro, ustedes pueden empezar con cuentas gratuitas que les permiten administrar 3 tableros a la vez, donde ustedes tienen una infinidad de recursos, ¿no? De hecho, después de la parte teórica, vamos a ir a nuestro Miro, que es un Miro que hemos trabajado la semana pasada, y vamos a ver cómo es que nosotros podríamos, además de definir los requerimientos y priorizarlos, que son 2 puntos que ya hemos cubierto, cómo podríamos nosotros utilizar Miro para poder gestionar estos requerimientos y hacer la transición a través de cada uno de los estados que debería tener dentro de este ciclo de vida. ¿Okay? Vamos a ver. Otros conceptos importantes acerca del ciclo de vida de requerimientos seguramente son el estado y el estatus. Y normalmente, o en el día a día o en el habla común, se utilizan como sinónimos, pero si nosotros ya entramos al detalle de lo que es la gestión de requerimientos, vamos a ver que estos dos conceptos son diferentes. Si nosotros hablamos de estado, estamos hablando de que en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el requerimiento, ¿no? Si está en la etapa 1, 2, 3, 4, es decir, si fue solicitado, definido, si fue aprobado, si fue implementado, eso es un estado. Y un estatus me va a indicar si un requerimiento está listo para poder realizar alguna acción. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es que estos dos conceptos se pueden aplicar ya a un caso y con eso nos va a quedar mucho más claro de a qué se refiere. Entonces, si nosotros partimos diciendo que el ciclo de vida era un conjunto de estados, el hecho de que un requerimiento pueda cambiar de un estado a otro va a ser porque hay una acción de un tercero que le va a permitir hacer ese cambio. Entonces, cualquier organismo, porque en este caso puede ser una persona, puede ser un grupo, dependiendo del stakeholder que yo haya definido como el responsable de los requerimientos y el que tiene esta voz autorizada, puede influenciar en el estado de un requerimiento tomando algunas decisiones sobre el mismo. ¿Qué decisiones podría tomar? Lo más común es que apruebe el requerimiento y este requerimiento sea incorporado dentro del proyecto, la iteración o la fase en la que estoy trabajando. Dependiendo si yo estoy trabajando en una metodología tradicional, tomaré ese requerimiento y lo pondré en mi lista de requerimientos para luego hacer una estimación de cuánto tiempo o cuánto costo demandaría poder desarrollar ese requerimiento. En el caso esté trabajando con algún framework ágil, seguramente cuando alguien aprueba este requerimiento lo voy a insertar primero dentro del backlog del producto y más adelante, de acuerdo a la priorización, lo voy a insertar también en el backlog propio de la iteración que voy a hacer. Luego vamos a ver cuál es el curso de acción que va a tomar, ya sea un proyecto tradicional o un proyecto ágil, en función a la ejecución de estos requerimientos. Otra de las acciones que podría tomar la persona para poder modificar el estado de mi requerimiento es aplazar. Si yo tengo un requerimiento, me parece que está bien documentado, que es lo suficientemente bueno, pero me doy cuenta que puede escaparse un poco del alcance de este proyecto, lo que yo podría hacer es aplazarlo y dejarlo para una siguiente iteración, ojalá,
y si no, por lo menos para un futuro proyecto donde ya podemos especificar algunos requerimientos, aunque no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a ejecutar esta etapa número 2. Entonces, me puede servir esta figura de aplazar para poder tomar requerimientos que sean buenos, que sean interesantes, que generen beneficio al negocio, pero que yo no tenga la capacidad de implementar en este momento. También podría darse el caso que alguien decida reemplazar un requerimiento. ¿Cómo puedo reemplazar un requerimiento? Vamos siempre aquí, y es lo que más he visto que varía en los sistemas que estamos desarrollando, por ejemplo, los requerimientos relacionados a temas de seguridad. De repente alguien nos da un requerimiento inicial, vamos a tener un acceso solamente por usuario y contraseña, va a ser un usuario nombrado y una contraseña en base de datos, y con eso va a acceder al sistema. Más adelante nos damos cuenta que es información muy sensible y que necesitan una autentificación, por ejemplo, con un nivel superior. Entonces algunos recurren a tener un acceso biométrico, ya sea con huella, con lectura de iris, pero este requerimiento inicial de que nosotros íbamos a tener un usuario y contraseña como método de logueo para nuestro sistema cambia por un nuevo requerimiento que es el uso de una identificación biométrica para poder acceder al sistema. Entonces, lo que yo estoy haciendo es reemplazando. Estos requerimientos no van a convivir entre sí, sino que yo estoy reemplazando el número 1 por el requerimiento número 2. ¿Okay? Entonces, ese reemplazo también podría ser una modificación del estado y me va a permitir avanzar dentro del ciclo de vida. Y otra cosa que también sucede y que no deberíamos dejar de lado es la posibilidad que el requerimiento sea cancelado. ¿Okay? Si bien es cierto, yo parto del supuesto que todos los requerimientos que realizo o que defino con mis stakeholders finalmente van a ser aprobados y implementados dentro de la solución que yo estoy gestionando, lo más probable es que algunos requerimientos tengan que ser cancelados, ya sea porque no aplican, porque cambió algo en el entorno o porque partían de un supuesto. ¿Se acuerdan cuando conversamos del tema de supuestos y dijimos, este supuesto se realiza en la parte inicial del proyecto porque yo no tengo información suficiente? Entonces, tal vez llega el momento del proyecto en el que yo ya tengo más información y me doy cuenta que el supuesto que había hecho se va a rechazar, que no es válido y tengo que cambiar también los requerimientos. ¿Okay? Entonces, estas acciones podrían cambiar los estados del requerimiento. Y yo les decía inicialmente que un ciclo de vida era este conjunto de estados que íbamos a atravesar a través del tiempo. Y además les hablé de dos conceptos que vale la pena recordar. Voy a volver por aquí. Nosotros hablamos de estado como la etapa del ciclo de vida en la que se encontraba el requerimiento y hablamos de estatus como un estado en el que finalmente el requerimiento va a ser capaz de poder realizar o no realizar una acción. Entonces, nosotros aquí en el ejemplo tenemos distintos estados, ¿no? ¿Qué estados tenemos? El requerimiento está propuesto, puede ser rechazado, el requerimiento está propuesto, es aprobado, está en progreso, podría ser completado o puede ser incluso cancelado o postergado para implementarse más adelante como habíamos conversado. Y una vez que está completo, decimos que está implementado. Entonces, cada una de estas cajitas que están viendo aquí son estados, ¿no? Son puntos dentro del ciclo de vida que me van a permitir saber en qué estado se encuentra mi requerimiento. Pero también hablamos nosotros de un estatus que me iba a definir a mí si el requerimiento estaba en posibilidad de interactuar con él o si más bien estaba en un estado donde ya no podía interactuar. Este estatus es el que se pinta en estas cajas grises, ¿no? El estatus es abierto porque el requerimiento está propuesto y yo puedo hacer una acción, porque está aprobado y tengo que realizar alguna acción, porque está en progreso y hay una acción en curso, o porque está completado y tengo la posibilidad de realizar una acción más. Cuando el requerimiento está en un estatus cerrado, por ejemplo, nosotros podemos decir que está rechazado, es decir, ya no hay más que hacer con ese requerimiento, ha sido cancelado porque fue desestimado por alguna razón, ya sea del entorno o del propio proyecto, puede ser postergado y nosotros ya no vamos a tocar más ese requerimiento durante este proyecto o esta etapa, y finalmente cuando es implementado porque está en un estado final y no lo vamos a tocar más. Entonces aquí ustedes pueden ver ya más claramente cuáles son los estados y cuáles son los estados, ¿no? Tanto abierto como cerrado. Bien, entonces
Ahora que ya sabemos que es un ciclo de vida, que hemos hablado de que podrían existir herramientas automatizadas o herramientas manuales para poder hacer la gestión de estos requerimientos a lo largo del ciclo de vida, y que hemos dicho que existen estados distintos que vamos a atravesar o estatus que nos van a indicar si yo puedo interactuar con el requerimiento o no, vamos a hablar acerca de la gestión de los cambios en los requerimientos. ¿Sí? Lo cierto es que un requerimiento podría cambiar en cualquier etapa del proyecto. ¿Sí? Nosotros esperamos que este requerimiento que fue definido en un inicio se mantenga, pero podría ser que cambie por otro requerimiento. Yo les decía, este cambio puede venir a raíz de distintas razones. Podríamos estar cambiando porque el entorno nos obliga a cambiar, porque sucedió un hecho externo fuera de nuestro control, como el tema de la pandemia, que es algo que nos pegó hace poco, o podría ser que yo basé mi requerimiento en un supuesto que finalmente no es válido. Entonces, a medida que yo me veo en esta obligación de cambiar un requerimiento, tendría que empezar a pensar, ¿cuándo voy a cambiar el requerimiento? Y para eso debería también estar en la capacidad de poder responder estas dos preguntas, ¿no? ¿Quién es el que puede proponer algunos cambios en los requerimientos? ¿Va a ser porque cualquier persona del equipo del proyecto considera que hay un cambio que hacer? ¿Va a ser porque una persona en particular que ha sido definida desde el inicio tiene el nivel de autoridad para proponer cambios en los requerimientos? Eso es algo que yo tendría que definir desde un inicio. ¿Quién es la persona autorizada y cómo es que se van a proponer estos cambios? Finalmente, es un tema interesante el poder definir cómo es que yo voy a aceptar estos cambios. Van a hacer solicitudes escritas, por teléfono, por llamadas, solo en las reuniones, cómo las vamos a documentar, para poder asegurarnos que estamos finalmente atendiendo las necesidades del negocio y que estamos considerando requerimientos que van a generar valor para poder ayudar al negocio a cubrir ya sea esa meta que él se ha propuesto o a solucionar ese problema que hemos identificado. ¿Bien? Entonces, a pesar que los cambios sugeridos podrían ser inicialmente verbales, porque esto les va a suceder mucho, alguien les va a decir, mira, que no deseo este requerimiento o deseo hacer un cambio, una modificación. Esto inicialmente es verbal, ¿no? Pero debería estar registrado en alguna parte de que alguien está haciendo esa solicitud para yo luego procesar esta solicitud y poder atenderla. Ahora, si estoy trabajando con un marco de trabajo ágil, seguramente esto va a ser mucho más rápido. Alguien me va a proponer un cambio en alguna sesión inicial o en una sesión de revisión de los requerimientos que voy a poner dentro del sprint y vamos a llegar a un acuerdo y vamos a modificar los requerimientos. Ahora, ¿qué sucede? Estos marcos de trabajo ágiles funcionan súper bien cuando yo estoy haciendo proyectos internos, cuando tengo proyectos para mi cliente interno donde tengo una cantidad de tiempo importante o donde uno voy a perder recursos por hacer modificaciones en los requerimientos. Pero si yo soy un tercero que finalmente le estoy vendiendo consultoría a una empresa cliente, cada modificación que se haga va a dilatar más el tiempo. Y yo tengo que estar en la capacidad de negociar algunos aspectos importantes que me permitan proteger el nivel de utilidad que pienso generar con este proyecto. Entonces, para eso, nosotros deberíamos saber quién propone los requerimientos, cómo es que se proporcionan estas oportunidades de cambio, cuáles son los mecanismos, porque voy a tener que proteger mucho a mi proyecto de los cambios, o por lo menos estar en la capacidad de reaccionar al cambio, evitando que eso impacte en mi parte económica. Entonces, para eso existen múltiples salidas. Nosotros vamos a ver las salidas desde el lado del analista de negocios, pero si nosotros enfocáramos esto de un espectro un poco más amplio como jefes de proyecto, podríamos decir que podríamos hacer algunos ajustes, por ejemplo, en el tipo de contrato que tengamos. Podemos hacer un contrato de, de tiempo y materiales, donde las horas adicionales que voy generando también van generando una facturación. Porque si yo hago un proyecto de llave en mano, ¿no? Es un proyecto a todo costo donde yo digo, mira, el desarrollo de este sistema con página web, con aplicación móvil y demás te va a costar, no sé, $60,000. Entonces, cada día adicional que pase y cada requerimiento que cambie, lo que está haciendo es comer ese margen que yo había planificado, que dentro de los 60,000 iba a ganar, por ejemplo, el 10% o el 15%. Entonces, cada día adicional de trabajo que tengo, o de cambios, o de reprocesos, está disminuyendo el margen que tengo.
¿Bien? Entonces, por eso es que es bien importante que yo defina quién puede darme cambios en los requerimientos que ya tengo y cómo es que se van a hacer esas propuestas para que finalmente hay una contraparte que pueda evaluar si este cambio eh, es necesario, qué impactos va a tener y con eso podamos tomar una decisión. Ahora, estas solicitudes de cambio, si es que hablamos de un enfoque más estructurado o más orientado a la parte tradicional, es parte de un proceso y ese proceso es el proceso de control de cambios. Es más, si nosotros verificamos el PEMBOK, lo que él nos dice es que una solicitud de cambio es una propuesta que es una propuesta formal para poder modificar algún documento, algún entregable o una línea base, tomando la línea base como lo que se refiere a alcance, costo y tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero modificar algún requerimiento, este requerimiento seguramente si es más complejo va a demandar más tiempo. Si es más complejo va a demandar más uso de horas de mis recursos y por ende si yo modifico el tiempo o el dinero relacionados al proyecto, voy a tener que modificar de alguna forma el alcance. Si es que no tengo la posibilidad de crecer en presupuesto o de crecer en cuanto a la duración del proyecto, voy a tener que modificar algunas cosas o incluso dejar sin efecto algunos requerimientos para poder acotar el alcance y calzar dentro de las restricciones que estamos teniendo. Bien, cuando nosotros ya tenemos alguna plantilla definida de este control de cambios dentro de la organización, lo ideal es que la podamos usar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer consultoría y la empresa ya tiene un nivel de madurez suficiente como para poder manejar documentación estandarizada y ellos ya tienen un documento que van a usar para poder hacer una petición de cambio de requerimientos, lo ideal es utilizarla para que podamos estar alineados a lo que ya hace la organización, para que podamos calzar dentro de las costumbres que tienen nuestros stakeholders y de esa manera el proceso fluya mucho más libremente. Si nosotros encontramos que la organización aún no ha alcanzado este nivel de madurez y no tiene definido un formato especial, nosotros podemos crear un formato muy básico donde tengamos el foco en poder documentar adecuadamente cuáles son estas peticiones y vamos a ver también cuáles son los efectos. La idea de poder documentar es que después nosotros tengamos elementos para poder sustentar también por qué se ha producido un cambio, cuál sería el impacto y cómo es que nosotros hemos gestionado ese cambio para finalmente implementar un nuevo requerimiento. Nuestro proceso de control de cambios lo que va a hacer es definir finalmente cómo es que van a ser enviadas estas peticiones de cambio o estas solicitudes de cambio. Entonces yo podría decir cuál es el medio a través del cual se van a presentar. Si es que va a haber una plantilla, podría definir si va a ser una plantilla que se maneje a nivel físico o a nivel solamente digital. Y nosotros como analistas de negocios, lo que vamos a hacer es tratar de monitorear cuáles son algunos cambios que se han requerido sobre los requerimientos y deberíamos además tener la capacidad de realizar un análisis de los impactos que van a generar estos cambios en requerimientos. Esto va a ser muy fácil para nosotros como analistas de negocios, porque recuerden que nosotros como analistas de negocios empezamos desde el inicio, ¿no? Empezamos definiendo la necesidad del negocio, es decir, vimos qué cosa representaba un problema para la organización, qué cosa representaba una oportunidad para la organización, y en función a esa necesidad del negocio hemos construido soluciones. Hemos definido después cuál es la solución más adecuada, producto de los análisis de factibilidad o unos análisis multicriterio. Y cuando tenemos ya la solución definida, hemos empezado a hacer un análisis más detallado, donde hemos empezado a hacer el proceso de licitación para empezar a documentar los requerimientos. Entonces, si ya hemos recorrido todo ese camino y alguien nos pide un cambio en algún requerimiento, va a ser mucho más fácil que nosotros, que hemos hecho esa parte del análisis, podamos analizar, mira, este cambio en el requerimiento que me están pidiendo, ¿qué impacto podría traer? Ah, mira, va a incrementar el costo porque yo necesito trabajar X horas más. O puede impactar los niveles de seguridad porque el requerimiento tiene relación con otros dos que no se están modificando. O el requerimiento es parte de un requerimiento que se tiene por estándar o por alguna normativa. Ah, bueno, entonces no lo puedo cambiar o puedo cambiar solo hasta esta parte. Entonces yo debería estar en capacidad de analizar eso. ¿Sí? Ahora, cuando alguien me propone algún cambio en un requerimiento,
yo debería poder darle una respuesta. A veces parece demasiado obvio, pero existen muchas peticiones o muchas sugerencias de los stakeholders y finalmente quedan un poco en el aire. Entonces la idea es que nosotros recibimos esta petición de cambio y podamos tener la capacidad de dar una respuesta. Y esta respuesta no necesariamente tiene que ser positiva. Nosotros podríamos decir sí, que le hemos aprobado el requerimiento o que le hemos postergado para poder implementarlo en una segunda fase o un siguiente proyecto, o finalmente que lo hemos rechazado porque no está dentro del alcance del proyecto o no se alinea con aquello que la organización está buscando dentro de este proyecto en particular. Otro aspecto importante es que estas respuestas que nosotros entregamos, lo ideal es que sean dadas en un periodo de tiempo razonable, ¿no? Y para eso ustedes podrían acompañar el proceso de planificación del que hablamos inicialmente, donde hemos definido cuáles son, por ejemplo, los estados dentro del ciclo de vida de requerimiento. También podría yo definir ahí cuál es un tiempo apropiado para una respuesta, ¿no? Cuál es un tiempo teórico de respuesta. Tal vez para mi proyecto, que es un proyecto pequeño, digo, todas las propuestas de cambio se responden a los 3 días de haberse presentado. Pues entonces con eso ya estoy dando un marco donde el usuario sabe que cuando presenta alguna solicitud de cambio tiene un plazo de 3 días de análisis, de revisión de impactos antes de poder recibir una respuesta. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque puede gestionar las expectativas de sus interesados, puede mantenerlos más calmados, porque saben que están dentro del plazo y van a tener que esperar una respuesta. Esto es importante porque también si recibimos peticiones de modificación o de mejora y no entregamos una respuesta, eso puede empezar a impactar la motivación de nuestros equipos, de nuestros interesados y finalmente terminar con algún impacto negativo sobre todo el proyecto. Hasta este punto y de lo que venimos conversando acerca de ciclo de vida, requerimientos y las solicitudes de cambio, ¿está todo claro? ¿Tienen alguna consulta? Antes de pasar al siguiente punto. Disculpe, ingeniero. Sí, escucho. En la parte donde mencionó la diferencia entre el estado y el estatus, ¿podría repetirlo, por favor? Vamos a hacer algo. Vamos a volver primero a la definición de estado y estatus. Para empezar, estado nos dice en qué etapa del ciclo de vida está. Nosotros dijimos que el ciclo de vida tiene diferentes estados, desde que el requerimiento es propuesto hasta que es implementado. Entonces, estado es una etapa. Y el estatus me va a decir a mí, ah, mira, yo puedo interactuar con el requerimiento o ya no puedo interactuar con el requerimiento. Entonces, ¿cómo vemos eso dentro del ejemplo? Nosotros tenemos estados, que son las cajas pequeñas, ya sea propuesto, aprobado, en progreso, completado, o rechazado, cancelado, postergado e implementado. Esos son estados. Y el estatus me va a permitir a mí saber, ah, mira, este es un estatus abierto, ¿no? Porque yo puedo interactuar con mi requerimiento. O estoy en un estatus cerrado, porque todos los estados que están aquí adentro ya no permiten otro nivel de interacción, ¿no? Al menos en ese momento. No sé si con eso queda un poco más clara la diferencia entre el estado, que son estos pasos, y los estatus, que me van a decir si yo puedo interactuar o no puedo interactuar con el requerimiento. Mejor, señor Sí, Pérez. claro, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Tienen alguna otra duda antes de continuar? Bien, entonces avancemos. Otro aspecto del que teníamos que conversar hoy era acerca de la administración del mapeo de requerimientos. Bien, entonces, si nosotros estamos dentro de este proceso de gestión de cambios, donde estamos tomando en consideración alguna petición de cambio y vamos a hacer una transición ordenada hacia ese nuevo requerimiento o esa modificación del requerimiento, es responsabilidad nuestra, cuando estamos jugando este primer rol de analista de negocio, poder mantener la integridad de los requerimientos. Es decir, que estos requerimientos, yo puedo tener 15, 20, 30 requerimientos, pero si alguien me pide cambio en uno de los requerimientos, yo no solamente voy y lo modifico, sino que tengo que ver que ese requerimiento en particular que estoy cambiando pueda continuar integrándose con los demás requerimientos que ya están definidos, ¿no? Que hay una coherencia entre ellos
y que finalmente podamos mantener la integridad. Otro tema importante es que debemos estar pensando en cuáles son los entregables asociados al requerimiento y que también tengan esta posibilidad de mantenerse eh, correctamente definidos, y los productos de trabajo que nosotros deberíamos generar para poder asegurar que cada requerimiento nuevo se alinee con las necesidades del negocio. Es decir, si alguien me da un requerimiento, yo veo, tengo el requerimiento, lo he definido. Después, la persona autorizada me puede solicitar un cambio sobre este requerimiento. Pero si el cambio que él está solicitando, a pesar que es una persona autorizada, no tiene una modificación que va a estar dentro del alcance del proyecto, yo igual debería estar en la capacidad y en la responsabilidad de decirle que no lo vamos a implementar porque está fuera del alcance del proyecto. Y finalmente, si yo empiezo a atender cosas fuera del alcance del proyecto, lo que voy a hacer es corromper el alcance, que es la palabra técnica, pero lo que finalmente significa eso es que yo voy a empezar a dedicar esfuerzo, horas y dinero a algunas funcionalidades que no están dentro del alcance y que no van a generar valor para el negocio. Entonces, es importante que yo tenga esta responsabilidad de poder cuidar mis requerimientos, definirlos correctamente, saber cuando un cambio en un requerimiento puede tener impacto en algunos otros requerimientos asociados, y sobre todo velar por no salirnos del alcance del proyecto. Ahora, el hecho de que yo tenga esta capacidad de poder gestionar adecuadamente los cambios, cuidar mis requerimientos y demás, va a traer algunos beneficios. El principal beneficio es que yo pueda eh, tener esta gestión del cambio controlada y pueda mantener los cambios del requerimiento documentados. El hecho de que yo pueda tener mis cambios documentados también me va a ayudar a reducir el riesgo del proyecto y del producto, ¿no? Porque estos riesgos finalmente surgen cuando yo tengo algunos cambios sin considerar el impacto. Es decir, yo les decía en el ejemplo inicial, tengo 30 requerimientos, una persona autorizada me dice, mira, quiero un cambio en el requerimiento número 5, por ejemplo. Entonces, este cambio yo no solamente lo ejecuto, sino que hago el cambio, porque es una persona autorizada, pero tengo que evaluar cuál es el impacto en los demás requerimientos. Hago los ajustes en los requerimientos que lo ameriten, y con eso voy a minimizar los riesgos. Porque si yo solamente cambio lo que me han pedido y continúo actuando, seguramente voy a llegar a un punto en el que me voy a dar cuenta que el requerimiento no se puede articular con los demás, y en ese momento voy a tener problemas. Entonces la idea es que ustedes puedan conservar esta integridad y de esa forma disminuir los riesgos que podrían representar algunos cambios que no han sido correctamente gestionados. Ahora, nosotros hemos hablado que dentro del curso vamos a jugar dos roles principales. Vamos a tener un rol inicial, que era el del analista de negocios, que ya dijimos que va desde identificar la necesidad hasta proponer la solución y termina con un documento que era el caso de negocio. Y el jefe de proyecto o el project manager, que lo que va a hacer es tomar este caso de negocio aprobado por gerencia y va a buscar todos los mecanismos necesarios para poder hacer la implementación de esta solución. Entonces, lo ideal es que estas dos personas trabajen de forma conjunta. Lo cierto es que en algún momento sus responsabilidades se van a traslapar, porque van a estar en el momento en el que han presentado el caso de negocio, que ese caso de negocio es aprobado, y tienen que empezar la implementación. Entonces, la idea es que en algún momento van a interactuar. Ojalá pudieran interactuar a lo largo de todo el proyecto, porque siempre hay puntos para poder mejorar. Si nosotros estamos bajo el rol del Project Manager, lo que vamos a hacer es preocuparnos de algunas solicitudes de cambio que podrían impactar el alcance del proyecto. Cuando hablemos de proyectos y veamos el alcance del proyecto, vamos a ver que hay algunas restricciones que podrían gestionar o podrían determinar algún tipo de cambio. Seguramente si alguien propone algún cambio, yo debería estar analizando como jefe de proyecto si este cambio va a requerir horas adicionales o va a requerir presupuesto adicional, o se va a salir del alcance que yo había definido inicialmente. Si alguien propone un cambio como analista de negocios, yo lo que debería ver es cómo este cambio va a impactar a los demás requerimientos para poder saber si el alcance del producto aún se mantiene o cuáles son las modificaciones que debería hacer. Entonces, como jefe de proyecto, me preocupo de las cuestiones relacionadas al proyecto: alcance, costo, tiempo. Y como jefe o como analista de negocio, perdón, me preocupo de los aspectos funcionales de la solución,
y cómo el producto podría modificarse. Bien, esos son los dos frentes que vamos a tener dependiendo del rol en el que estemos trabajando. Ahora, si alguien me hace una solicitud de cambio y es una persona autorizada, esta solicitud de cambio finalmente va a pasar por un proceso de validación, por un comité de control de cambios, donde seguramente estaremos nosotros y algunos otros especialistas. Y cuando son aprobadas estas solicitudes de cambio, van a requerir definitivamente ajustes, ¿no? ¿Ajustes en qué? En el plan de gestión del proyecto, porque hay que modificar alguna tarea, esa tarea tiene un tiempo asociado, unos recursos, entonces va a haber que actualizar eso. Algunos otros documentos del proyecto, puede ser modificaciones en la lista de interesados, por ejemplo. Hay un requerimiento nuevo y ahora tengo un interesado que es de un área que no había previsto. Me toca actualizar mi registro de stakeholders. Podría afectar algunas estimaciones de costo, porque como les digo, puede ser que la actividad sea más compleja y eso demande más horas y más horas tiene por detrás más costo. O puede ser una actividad muy especializada que no puede hacer mi equipo y tengo que tercerizar y esa tercerización también tiene un costo asociado. Podría modificar incluso aquí la secuencia de actividades porque algunos cambios podrían determinar que este nuevo requerimiento se desarrolle primero y sobre ese requerimiento implementado vayamos con los demás. Algunas fechas programadas en el sentido que el requerimiento modificado podría ser más complejo, determinar o demandar más tiempo, o podría ser más sencillo y tener una ejecución menor y eso me ayude a mejorar mis tiempos, pero de todas maneras modifique las fechas que yo había estimado inicialmente. Puede requerir algunos recursos. Si es que tengo un requerimiento muy complejo, muy técnico y dentro de mi equipo de proyecto no existe, por ejemplo, personal capacitado, yo podría evaluar si voy a contratar un personal para poder realizar esa labor y tenerlo como parte de mi equipo o si voy a tercerizarlo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un análisis que vamos a ver más adelante cuando hablemos del proyecto, que es el análisis de hacer o comprar, ¿no? Es decir, yo lo puedo resolver con mis recursos o tengo que mirar hacia afuera y buscar a alguien que me entregue este pequeño entregable que yo necesito para continuar avanzando. Y otro aspecto importante siempre cuando hablamos de algún tipo de cambios es el relacionado al riesgo, ¿no? Va a haber un análisis de riesgo, seguramente podría identificar algunos riesgos adicionales o algunas modificaciones en la probabilidad o el impacto de que un riesgo ocurra y eso me va a llevar a actualizar la documentación asociada. ¿Sí? Entonces, son algunos de los impactos que podría tener la modificación de un requerimiento. Nosotros como analistas de negocios, les decía, vamos a estar enfocados en todo lo que es el cambio y el impacto que podría tener dentro del producto y cómo las solicitudes de cambio que voy a recibir van a afectar los requerimientos que ya hemos documentado anteriormente y los productos del análisis de negocio, algunos supuestos, algunas restricciones que ya hayamos documentado, así como cualquier componente del producto que ya ha sido construido y probado. Si yo parto de este enfoque que tenemos actualmente, que es un enfoque ágil, donde yo empiezo a construir funcionalidad y entregarla al cliente para poder recibir rápidamente feedback, para que el cliente sienta que está recibiendo valor constantemente. Si bien es cierto, esto funciona bastante bien porque el cliente se siente contento de recibir continuamente valor y poder interactuar con la herramienta que estoy construyendo para él. También es cierto que cuando yo tengo cambios en los requerimientos, debería evaluar no solamente los requerimientos que ya tengo definidos y todavía no he desarrollado, sino aquellos productos o aquellos entregables que ya he generado en etapas anteriores, que he entregado a mi cliente y que pueden estar funcionando hasta en PDD. Entonces la idea es, recibo esta petición de cambio, hago un análisis de cuáles son los impactos y hoy mis análisis no van solamente al requerimiento como habíamos dicho inicialmente, sino que también empiezo a ver producto. Oye, este componente que ya entregué, esta función que mi cliente ya está utilizando en productivo, ¿se va a ver afectado por el cambio que están pidiendo? Sí, no, ¿cuáles serían los impactos que estoy identificando? Necesito más horas, necesito un especialista, necesito un análisis de riesgo más amplio. Entonces, todos esos elementos deberían estar en mi mente cuando yo estoy evaluando algún tipo de cambio. Ahora, ya para cerrar esta parte de la sesión, nosotros hablamos de que existen algunas técnicas o algunas herramientas que me puedan ayudar a mí a gestionar mejor o a controlar los cambios.
Entonces, podrían utilizarse algunas herramientas manuales. En muchos de los proyectos utilizamos Excel para poder mantener un registro. De hecho, en la próxima clase vamos a hablar acerca de la matriz de trazabilidad y ahí nos vamos a acompañar un poco en el seguimiento de los requerimientos. O podríamos utilizar también algunas herramientas que sean automatizadas y que finalmente me ayuden a mí a poder administrar desde las peticiones de cambio hasta cuáles serían los posibles resultados una vez que yo apruebe o rechace ese tipo de cambio. Algunas herramientas podrían ya existir en la organización. De hecho, cualquier herramienta que ustedes tengan dentro de sus organizaciones es recomendable que la utilicen porque por más sencilla que sea, ya está dentro del mindset de las personas y tienen la capacidad de utilizarla. Y bueno, si la organización aún no lo tiene, ustedes pueden proponer algún mecanismo para poder gestionar los cambios. Y la idea es que sea una herramienta lo más sencilla posible y sobre todo que pueda estar disponible también para que las personas involucradas puedan acceder a la información y de esa forma trabajar lo más en línea posible. Entonces, cuando una herramienta de control de cambios va a ser introducida, yo he implementado una nueva herramienta o he encontrado una buena práctica, la quiero implementar dentro de la organización, nosotros deberíamos tomar en cuenta cuáles son las necesidades de los stakeholders, qué información requieren y demás para poder saber qué atributos vamos a utilizar dentro de la solución, pero también deberíamos considerar las capacidades que los stakeholders tienen, si tienen esta capacidad de poder interactuar fácilmente con una herramienta, si tienen acceso a Internet, por ejemplo, para hacer el uso de una herramienta colaborativa, y tomar en cuenta algunas restricciones que podrían de alguna forma limitar el acceso que tuvieran a esta herramienta en particular. Bien, entonces, eh, como les decía, existen múltiples herramientas. Si ustedes gustan, podemos ver algunos ejemplos como Jira más adelante, que hay que configurar un par de cosas para que puedan ver los requerimientos. Pero lo que yo estoy utilizando en la actualidad es Miro y es lo que les voy a mostrar en este caso. Vamos a ver. Nosotros teníamos ya un tablero de Miro, recuerden que hemos trabajado la semana pasada. Yo igual les voy a compartir el link, lo voy a tener por aquí, para que puedan ir viendo el mismo tablero que yo. Entonces tienen ...2022. Entonces, si les pide un password, le van a poner this 2022 y una admiración al final. Bien, entonces, bien, a medida que van ingresando, ustedes pueden ir ingresando al link, vamos a ir recordando rápidamente qué es lo que habíamos hecho en esta práctica anterior, ¿no? Nosotros hablamos de un sistema de ventas online en la clase anterior donde utilizamos este link de Miro. Definimos cuáles eran nuestros requerimientos, por un lado funcionales, por el otro lado no funcionales. Hicimos una revisión, luego se acuerdan que empezamos a ordenar los requerimientos, hicimos un diagrama de afinidad para poder tener ya algunas ideas más estructuradas de cómo queríamos documentar nuestros requerimientos. Y lo que hicimos a continuación fue revisar una de las técnicas de priorización de requerimientos. Conversamos acerca de esta técnica de Moscone, o Moscú, como dicen algunos documentos, y aquí hemos definido cuáles eran los elementos que de todas maneras tenía que tener nuestro proyecto, ¿no? Este must, aquello que debería tener y que era fundamental para el éxito del proyecto. Luego vimos también nosotros, voy a traer por aquí para que vean, vimos también estos otros elementos del SHOOT, que eran algunos elementos que podían ser importantes, pero que el éxito del proyecto no estaba comprometido con estos puntos, ¿no? Nosotros dejamos aquí algunos temas como historial de compra, como certificados SSL, cuestiones que podríamos de alguna forma conceder para poder dejar fuera en caso no tuviéramos los recursos suficientes para poder atenderlos. Y luego teníamos un bloque de CUT donde teníamos algunos elementos que podrían ser fácilmente dejados de lado sin impactar significativamente el proyecto, ¿no? Aquí dejamos, por ejemplo, las
calificaciones de los productos, dejamos el tema de alta disponibilidad, dejamos algún ranking de productos. Entonces eran elementos de los cuales podíamos prescindir y el éxito del proyecto no se iba a ver impactado. Y finalmente teníamos un cuadrante de wants donde íbamos a documentar aquellas cosas que no íbamos a realizar en esta oportunidad, ¿no? Ya sea como hemos conversado anteriormente, porque hemos decidido hacerlo en otra etapa o porque hemos definido que no se va a realizar dentro del proyecto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos algunos requerimientos que han sido propuestos en la parte inicial. Cuando ya están aquí han sido finalmente documentados y van a ser aprobados en la medida que yo tenga tiempo y dinero para poder llevarlos a cabo. Y para eso yo me voy a ayudar de algunas restricciones, ¿no? Entonces decía, en el mundo real, lo cierto es que nosotros sí podemos tener una matriz donde tenemos esta división de Moscú entre lo que queremos hacer y no es negociable, aquello que podemos dejar de lado, otros elementos que podríamos dejar de lado y ni siquiera van a impactar el proyecto, y unos elementos finales que no vamos a hacer. Pero lo cierto es que cuando empezamos ya a trabajar en el mundo real, nosotros tenemos que ver que estamos limitados por algunos recursos. El principal recurso, el tema del tiempo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue aplicar otra técnica de priorización. Hablamos acerca de esta técnica del multivoting, donde cada uno de ustedes tuvo una votación y definimos que este era el orden en el que íbamos a atacar los requerimientos. Luego vimos que había una restricción de 20 semanas y de acuerdo a la cantidad de semanas estimadas vimos hasta dónde podíamos llegar. Esto era el time boxing, nos iba a decir hasta dónde podíamos llegar con el tiempo que teníamos disponible, y conversamos también que existía una variación en cuanto a esta técnica, donde nosotros podíamos tener ya no asociado un tiempo, sino una cantidad de recursos monetarios, y íbamos a estimar cuánto recurso me demandaba realizar cada uno de los requerimientos que habíamos realizado anteriormente, y íbamos a definir hasta dónde podíamos llegar con el presupuesto que teníamos asociado. ¿Sí? Entonces, ahí recordamos que hemos visto cómo definir el requerimiento, cómo priorizarlos, cómo tener algunas cuestiones de límites para saber hasta dónde podemos llegar, y eso nos va a llevar a que los requerimientos que han sido priorizados y que están dentro de lo permitido, dentro de los límites, van a ser los requerimientos finalmente aprobados. ¿Bien? Y eso me lleva aquí a otro cuadrante que habíamos mantenido oculto anteriormente y que vamos a ver a continuación. Decía, ustedes pueden gestionar los requerimientos de muchas formas y lo ideal es que cuando hacen la planificación de sus requerimientos, la planificación de cómo van a hacer el análisis de negocio, sean capaces de definir ya cuáles deberían ser los posibles estados. Yo para este ejemplo, y en realidad en lo que manejo dentro de la administración de requerimientos, trato de mantenerlo lo más sencillo posible. Me funciona tenerlo así y tener solamente 3 estados dentro de mi ciclo de vida, ¿no? Los propuestos, en progreso y los completados. Entonces, si administran más de un equipo, pueden tener 2 bloques, ¿no? Tienen aquí el equipo A, el equipo B, y podrían tener sus requerimientos que han sido propuestos por el usuario. Pueden manejar incluso una columna adicional con aquellos que ya han sido aprobados. Si están vendiendo consultoría, esto va a ser mucho más útil. Cuáles son en progreso, donde sus equipos están trabajando, y cuáles ya han sido completados. De esta forma podría ver mi ciclo de vida del requerimiento y podría administrarlo fácilmente aquí, ¿no? Si ya tengo un requerimiento propuesto y pasa en progreso, simplemente lo arrastro y ya con eso mi equipo sabe que está en progreso, y yo incluso aquí podría asignar a una persona en particular de mi equipo, ¿no? Entonces, busco a alguien de mi equipo, le asigno una tarea y con esto la persona sabe que tiene una tarea asignada y va a realizar esa tarea que he especificado. Además, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es utilizar algunas etiquetas para saber, por ejemplo, que este requerimiento está relacionado a un tema de seguridad, o que este requerimiento va a impactar la aplicación que estamos haciendo en iOS o la aplicación que estamos haciendo en Android. Entonces, de esta forma, de una rápida mirada, podríamos ver cuáles requerimientos estamos trabajando relacionados a seguridad, cuáles tienen que ver con aplicaciones móviles, cuáles voy a pasar seguramente a mi equipo de iOS o a mi equipo de Android para que hagan modificaciones. Y también los interesados podrían ver este tablero
y saber de primera mano cuál es el estado de los requerimientos que ellos han propuesto y cómo está el equipo trabajando en ello. ¿Bien? Entonces es una forma bastante fácil de gestionarlo. Aquí tienen un ejemplo. Y si ustedes empiezan a trabajar con Miro, lo único que tienen que hacer es ir a esta parte de aquí, al segundo botón, y van a tener muchas plantillas para poder gestionar este tipo de proyectos, ¿no? Podrían tener, en este caso, el tema de requerimientos, o podrían tener también una matriz de Kanban, donde puedan evidenciar cuál es el plan para poder manejar sus requerimientos, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos y podrían usar algunas plantillas ya predefinidas para manejar aspectos similares al que yo les estoy mostrando. Este plan de acción, por ejemplo, lo pueden incluso insertar ya pre-llenado y así empezar a utilizarlo, ¿no? Solamente modifican lo que necesitan y empiezan ya sea a mover o a crear nuevas tarjetas para poder hacer la gestión de sus requerimientos. ¿Okay? Entonces, no quería dejar pasar esta pequeña parte práctica porque es importante que ustedes encuentren herramientas colaborativas, sobre todo hoy que estamos trabajando de forma híbrida, que tenemos gente que va a la oficina, que trabaja desde casa, que trabaja desde otros países, y de esta forma podrían evitarse el Excel de siempre o el estar enviando correos, sino que tener una herramienta donde está todo centralizado en tiempo real y que finalmente es colaborativo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante y como siempre en esta última parte de la sesión los escucho para poder saber qué cosas sienten que han aprendido, con qué se van o qué aspectos relevantes llevan de esta sesión. Así que, adelante. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué se llevan? Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás, Eh, bueno, hoy entendimos básicamente lo que es el ciclo de vida de los requerimientos, por ejemplo, los estados, también los atributos como es el estado y el estatus, y las decisiones que toman, ¿no? Si se aprueba, si se aplaza, si se reemplaza, si se cancela. Y bueno, todo lo referente a estos cambios en los requerimientos. Bien, entonces es importante el tema de cómo estos estados van a poderme dar una idea si yo puedo empezar a moverme dentro del requerimiento. Conversamos acerca del estatus también para saber si yo puedo interactuar o no con un requerimiento. Y finalmente esto lo vamos a terminar de cerrar en la próxima sesión. Vamos a conversar de la matriz de trazabilidad, donde también va a haber otros atributos, ¿no? Así como hoy estamos viendo cuál es el estado del requerimiento, vamos a ver algunos aspectos como quién lo proporcionó, por qué se incorporó dentro del proyecto, o cuál fue la fecha, o el stakeholder relacionado. Y con esto vamos a empezar a tener información complementaria que me ayuda a mí a gestionar mejor mis requerimientos. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, señor Oquendo, por favor. Sí, ingeniero. Bueno, lo interesante de la clase también fue un poco, ¿no?, sobre las herramientas colaborativas, ya que, bueno, yo conocía un poco Jira y Azure DevOps. Ahora, es interesante ver que en Miro también puedes realizar esto, ¿no? Como también hemos visto un poco del ciclo de vida de los requerimientos, ¿no? Qué tan importante es que sea aprobado, aplazado, reemplazado, cancelado, ¿no? Sí, eso sí. Bien, señor Oquendo, muchas gracias. Entonces, sí, la mayoría de nosotros ha utilizado Jira por algún tiempo. Es una herramienta súper buena porque yo puedo definir ciclos ya establecidos, puedo definir cuáles son los estados, qué cosa va a llevarme de un estado a otro, asignar automáticamente las tareas, pero les dejo igual Miro con una opción porque es una opción, uno que es free y otro que podría ser lo suficientemente sencilla porque no solamente su equipo técnico, sino también sus usuarios
puedan interactuar con ella y saber cuál es el estado real de los requerimientos que ustedes están gestionando. ¿Sí? ¿Alguien más desea añadir algo antes de cerrar? Bien. Listo, entonces nosotros vamos a cerrar por ahora nuestra sesión ahí. Recuerden que vienen los feriados, aprovechen estos feriados para estudiar. La próxima semana ya tenemos el examen parcial y eso me lleva a las fechas, ¿no? Están pendientes que ustedes puedan votar acerca de cuáles son las fechas. Por una amplia mayoría vamos a tomar el examen el día jueves 21, así que el día martes 19 lo que vamos a hacer es la última sesión de requerimientos, vamos a hablar de trazabilidad y el día jueves nos vamos a encontrar para el examen. El examen es en horario de clase, normalmente toma 90 minutos o 60 minutos, porque no es tan largo, y lo que tiene es una parte práctica y una parte teórica. ¿Sí? Ustedes, la mitad del puntaje va a estar referido a la parte teórica y la mitad va a estar referida a la parte práctica, más o menos algunos puntos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que no les voy a pedir el concepto tal cual lo tienen en las diapositivas, la idea es saber que ustedes han entendido lo que hemos tratado en clase y vamos a tratar a través de algunos casos que ustedes puedan aplicar finalmente lo que hemos conversado acerca de herramientas, de técnicas o algunos conceptos, ¿no? En la medida en que hayan estado asistiendo a las clases, no deberían tener ningún problema, sinceramente, con el examen parcial. Pero igual quedo atento si tienen alguna duda hasta esa fecha. Otro de los aspectos importantes es que para el momento del examen ustedes deberían tener disponibles ya todas sus notas. Entonces yo voy a aprovechar estos días de los feriados para poder publicar sus notas del caso 1 y del caso 2, que es el caso grupal. De este caso grupal, como ustedes ya me han dicho en los grupos cuál es su tema y quién es el representante del grupo, yo voy a tomar la tarea que estos representantes han subido y los voy a poner esa nota para el grupo, ¿no? Para que no tengan ningún problema. Bien. Y bueno, dentro de cada sesión también yo lo que hago es la descarga de la lista de asistencia para no estarla llamando uno a uno. Hago la descarga automática de la lista para poder vaciar eso también dentro del SAP. Entonces, voy a actualizar las asistencias que ustedes tengan para que puedan ver cómo están llegando al examen parcial y tengan cuidado de no acumular demasiadas inasistencias para el examen final porque también les podría perjudicar. ¿Listo? Entonces quedamos así. Tenemos el examen para el día jueves 21. Les voy a programar dentro del calendario para que no lo olviden. Y les voy a publicar las notas también en el transcurso de la semana antes de su examen parcial. ¿Bien? Entonces, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana largo. Recuerden de estudiar para el examen y nos vemos el próximo martes. ¿Bien? Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de Buenas noches. semana. Hasta luego. Buen fin de semana.